Bueno, bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos otra nueva entrevista, otra nueva charla con además una persona muy especial para mí desde hace muchos años, porque podríamos decir que nos formamos prácticamente juntos en algún momento, hace años atrás. Y bueno, pues es una mujer guerrera, es una mujer peleona, es una mujer reinventada y ahora veréis por qué. Y bueno, pues para mí es un gusto poder tener esta charla con ella y presentaros a Diana Campo. Muy buenas, Diana. Hola Jaime, pues es un honor para mí estar aquí contigo. De verdad me siento muy feliz y muy complacida de estar contigo y con tu audiencia que nos va a escuchar. Bueno, pues para contar un poquito, yo cuando conocí a Diana, era, bueno, en aquel momento era la mujer de un muy amigo mío. Yo estoy en España, él está en Estados Unidos y teníamos una relación muy estrecha y ella era la mujer de Carlos Davis. En ese, Todavía, en ese- todavía. en ese momento era la mujer de Carlos Davis. Y fijaros cómo han cambiado las cosas, que ahora Carlos es el marido de Diana Campo. O sea, o sea que hay un cambio ahí fantástico, ¿no, Diana? Bueno, la verdad ha sido un proceso en el que hemos trabajado en equipo y que yo creo que es una de las fortalezas que tenemos ambos, digámoslo así. Es como ese poder que nos ha dado el poder fusionarnos y el poder complementarnos como equipo y como pareja. Yo creo que eso ha sido muy especial para los dos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Diana, cuéntanos un poquito antes de que tú empezaras en todo esto del marketing, que la verdad que yo te he visto desde el inicio. Cuéntanos de dónde vienes tú. ¿Qué es lo que Bueno, haces? yo soy colombiana, soy de profesión antropóloga. Yo me desenvolví, me desempeñé profesionalmente en Colombia en el área de la antropología, la investigación y la ciencia. Y luego cuando me vine a Estados Unidos, pues con todo el deseo y las ganas de salir como adelante con lo que traía, ¿no? Como quizás cuando hacemos este tipo de migraciones creemos como, ok, yo tengo una profesión, voy a llegar y voy a encontrar un trabajo ya. Y resultó que no, o sea, no es fácil, no es difícil, debía hacer otro tipo de procesos, el idioma, bueno, en fin, una cantidad de cosas que me llevaron a reinventarme. Sí, a reinventarme y a encontrar otras cosas que quizás en ese momento estaban enfrente mío, a verlas, a tomarlas y empecé a formarme en marketing digital. Y ahí fue cuando empezamos juntos nuestro camino, ¿no? O sea, en ese momento de ser alumnos, los dos, pupitre a pupitre, ¿sí? Sí, porque además tú te fuiste de Colombia a Florida, concretamente más o menos por la zona de Orlando, y te fuiste con dos hijos, es decir, te fuiste sola con dos hijos antes de empezar en el tema del marketing digital. O sea que una buena batalla, ¿no? Tuviste ahí. Un divorcio de por medio, sí. Dos hijos de 13 años, en un país en el que pues no es el mío, en el que no sabía ni siquiera el idioma cuando empezamos. Entonces, pues claro, fue un gran desafío para mí. Y bueno, pero todo este proceso, toda esta reinvención y el marketing digital, pues ha sido una fórmula muy especial y con muy buenos resultados, ¿no? Bueno, pues tú empezaste ya hace unos años, que además estuvimos juntitos en un máster que estuvimos ahí en Estados Unidos, y tú en ese momento tenías un proyecto que da la casualidad que ahora ese proyecto lo has dejado un poco de lado por otro que, bueno, ese proyecto te estaba funcionando muy bien, ahora hablaremos de él, y lo tuviste que dejar de lado porque había otro proyecto que funcionaba mejor. O a lo mejor el cambio te vino bien. Bueno, cuéntame un poquito ese proyecto que iniciaste cuando estábamos en el máster, que además yo me quedé alucinado. Bueno, ahora hablaremos un poquito de los resultados, pero cuéntame de qué trataba ese proyecto.
Bueno, mi primer proyecto fue Reinvéntate. Bueno, Reinvéntate fue el nombre que nació incluso en ese curso que hicimos juntos. Es un nombre que me regaló Luis Eduardo Barón, o sea, lo tengo que decir, se lo tengo que reconocer con mucho, mucho amor. En un ejercicio, ¿no? Como hablando de este proceso de cambios y de reinvenciones, ese fue el nombre que llegó a mí. Pero entonces, digamos que yo empecé con un área, con un tema que son las constelaciones familiares. En ese momento yo monté más que todo, fue una escuela en constelaciones familiares que funcionó divinamente. Yo tal vez un poquito, una alumna un poquito rebelde en ese momento porque estábamos con una formación de lanzamientos y yo como que me metí por otro lado. No, yo no quiero hacerlo así, yo lo voy a hacer de esta otra forma quizás la ovejita descarriada ahí en ese momento, pero me funcionó, o sea, fue tan poderoso como todo lo que se reunió en ese momento allí, que resultó siendo un proyecto de 2, 3 años, o sea, y con una muy buenos resultados en todo sentido, o sea, tanto para las personas que lo tomaron y que estuvieron con nosotros en los programas, como para nosotras, que tuve una socia en ese momento como empresa. Fue maravilloso. Sí, porque en ese proyecto, por ejemplo, ¿qué facturaciones tenías? Porque yo me acuerdo que me decías que habías invertido no sé cuánto en Facebook y que habías sacado o habías vendido no sé cuánto. O sea, eran unas rentabilidades impresionantes. Sí, era bien especial. Además que fue mis primeros funnels. Sí, cierto. Mis primeros funnels, además, completamente hechizos, o sea, era como poner ahí como un dibujo de un pedacito de acá y otro pedacito de acá, o sea, en ese tiempo yo no sé si existía ClickFunnels o todos estos, pero yo nunca, o sea, yo no tenía acceso en mi pensamiento, ¿no? O sea, como a que pudiera hacerlo o no hacerlo, no sé, pero era como una armazón ahí de pedacitos de cosas en mi cabeza. Entonces, digamos que esos fueron mis primeros funnels y sí, yo ni siquiera tuve que poner dinero, o sea, fue como empezamos con un programa que fuimos presencial, mi socia y yo, en Cancún, y de pronto yo le dije, no, empecemos a mandar videos a la gente y esto tuvo un auge impresionante hasta tal punto que luego dijimos, no, pues vamos a explicarle a la gente lo que aprendimos acá. Y esa explicación a esta gente se convirtió en un producto de $197, con el que llegamos a facturar en ese tiempo, pues que era una gran proeza para mí, más de $15,000 mensuales. O sea, sí, Además, se facturaban todos los meses. todos los meses, por 2 años, ¿sí? Hasta que pues llegó el punto en el que vino otro pez más grande y me atrapó. Pero digamos que ese proceso fue muy lindo porque fue muy, muy fuerte, nació con mucha fuerza y realmente no hubo ni siquiera, o sea, nos vimos obligadas a crear la empresa y nos vimos también en un momento en el que la inversión en Facebook era ridícula, o sea, eran como $1,000 o menos al mes para facturar todo esos 10,000 o 15,000, pues que era toda la plata del mundo para mí en ese momento con algo que yo no estaba aprendiendo y que pues era completamente una innovación, ¿no? O sea, Además, lo fue hacías tú muy... todo. Yo me acuerdo ¿Cómo? que tú lo hacías tú todo. Tú hacías los Todo, vídeos, tú hacías el funnel, tú hacías la automatización. Creo que tenías a alguien que te ayudaba, Juancho, y a alguna persona que te ayudaba, pero eras tú la que lo hacía. sí, inicialmente fui completamente yo hacía todo, eran las páginas, todo absolutamente era, lo hacía yo, claramente, el copy, todo lo hacía, pero pues yo creo que esa fue una de las más grandes experiencias que me ha permitido hoy en día a mí estar en donde estoy en este momento y entender y conocer todos los procesos que hoy en día están pues a mi cargo, ¿no? Por decirlo. Entonces, luego vino un pez más grande, que era un tiburón, ¿no? Y te atrapó, dijo, a ver, esta mujer está ganando mucho dinero
y lo está haciendo muy bien, entonces yo necesito que se venga a mi proyecto, ¿no? Y no fue que vino, ¿no? Estaba ahí, pero no me ponía mucho cuidado. Sí. Entonces, Carlos, empezaste, bueno, a trabajar con tu marido, que ya habíais hecho alguna cosita, y empezasteis ¿en qué proyecto? Eh, con el taller de bienes raíces, y que incluso es nuestro proyecto actual, y hemos construido una empresa y todo un modelo de educación en finanzas personales, enfocado en ganar ingresos pasivos, en enseñar a ganar ingresos pasivos con bienes raíces. Ese es nuestro proyecto actual. Además, fíjate que hay una cosa, ahora que lo estamos hablando, porque tú, cuando estabas con el proyecto de constelaciones, ¿tú hacías formaciones también o era tu socia la que hacía formaciones? Tú llegaste a hacer formaciones también, ¿no? Sí, ese primer producto de 197 dolaritos fue de las dos. Ese lo hicimos las dos, pero ese producto nos dio la base de todo. De ahí en adelante, las formaciones más especializadas, digámoslo, como entrenamientos más largos o incluso la formación como constelador familiar, lo hacía ella. O sea, yo llegué a meterme, me encantan las constelaciones familiares, me han dado mucha información muy valiosa para mi vida. Me formé como consteladora familiar, pero pues no es una información que yo vaya a usar para convertirla en un oficio o algo así. Es una información más de De tu apropiación interior. personal, ¿no? Como sí, de crecimiento para mí personal. Y ahora con Carlos, por ejemplo, ¿tú impartes formaciones con Carlos o es Carlos solamente el experto de la materia? No, la verdad, mira, yo siento y me siento muy agradecida conmigo mismo por esa claridad, ¿sí? Y es que mi formación, o mi especialidad ha sido el marketing y los funnels. O sea, yo me dediqué a ser la directora de la orquesta, como tú lo dices, que de verdad es así, o sea, y me he dedicado a formarme, a concentrarme en ese camino, en ese nivel de la información. O sea, Carlos es el que maneja todo el tema de bienes raíces, toda la información, el contenido, los programas. Yo me encargo de cómo convertimos esto en algo que llegue a millones de personas, ¿sí? Ese ha sido Justo, justo. Entonces tú has sido inteligente, es decir, tú te estás apalancando en Carlos y tú te dedicas a la parte más divertida, ¿no? En Me realidad. encanta, o sea, me encanta. De verdad que, bueno, y ahí, por ejemplo, yo avalo y valoro mucho mi formación como antropóloga, porque el hecho de haber sido formada en el método científico, por llamarlo, pues por decirlo así, o sea, es decir, en poder entender procesos, y además comportamientos sociales. Yo creo que eso para mí ha sido muy valioso en esta profesión nueva, en esa nueva reinvención de mi vida profesional, porque es una combinación perfecta. O sea, yo me extasío en esto, o sea, me encanta todo lo que se hace cuando se crea un funnel, todo lo que se consigue, todas las partes, cómo se engranan las unas con las otras. Yo me siento como Dexter en el laboratorio. Sí, así, Es total. verdad, cuando lo disfruta se disfruta muchísimo. Tiene su trabajo, porque tiene su trabajo, Mucho. hay días duros, pero la verdad que es muy agradecido luego. Cierto. Bueno, una cosita, antes de que entremos un poquito en materia de los resultados bueno, de tus resultados con Carlos, ¿qué estrategias estás usando ahora? ¿Qué funnels estás haciendo? ¿Qué tipos hacéis webinar? ¿Hacéis PLF? O sea, entrenamiento de 4 vídeos. ¿Alguna estrategia que estéis usando fuera de lo común? ¿Qué estrategia estáis utilizando para vender los programas de inmuebles, de los talleres de bienes raíces? Pues fíjate que yo no soy amiga de nada fuera de lo común. O sea, yo soy amiga de lo que es sencillo, y de lo que funciona. O sea, entre más sencillo y más práctico y más fácil, mejor. Sí, y de hecho,
como que algo de lo que trato es como de convertir las cosas que son a veces muy complicadas en algo más sencillo. Entonces, ahorita nosotros tenemos, realmente tenemos alrededor de unos 4, 5 funnels, no más que eso. O sea, funnels que, por ejemplo, un webinar, una estrategia es un webinar gratuito. Otra estrategia es el podcast, que es espectacular. En eso, Carlos, pues como se dice, la ha sacado del estadio. Él ha creado un producto excelente. También es un producto gratuito. Tenemos los eventos. Hasta hace poco, pues eran los eventos presenciales. En este momento, pues hemos hecho toda esta transformación, esta reinvención a los eventos online. Estamos empezando con esta parte y realmente es como básicamente lo que nosotros tenemos en este momento. O sea, tenemos 2 entradas grandes de tráfico, que son el podcast y el webinar. Y de resto lo que tenemos es una muy buena estructura de un buen embudo. Yo lo llamo mi máster embudo. Yo creo que sí, eso tal vez puede ser lo que yo siento que puede ser diferente a como no sé cómo lo haga alguien más, pero es como lo que yo siento que nos da a nosotros un diferencial, ¿entiendes? Y es que yo he construido algo que he llamado mi máster embudo y yo lo veo así, o sea, y así lo he hecho. Es como que entran por aquí un mundo de gente y hay un muy buen sistema de procesamiento en donde esto se vuelve una maquinita que se mueve cada cosa y luego me bota acá los clientes. Entonces, es eso como lo hemos hecho. Entonces, no tenemos muchas entradas, tenemos las entradas normales. Bueno, el canal de YouTube, pero indudablemente se ha convertido en un embudo grande de donde estamos sacando personas, pero de todas formas tratamos siempre de mandarlos a los embudos que ya tenemos, pero digamos que son pocas entradas de mucha gente, pero un muy buen sistema de procesamiento interno. Eso es como lo que para mí ha sido un gran desafío, un gran enfoque y unos muy buenos resultados. Y dentro de todas esas estrategias, ¿cuál ha sido la que mejor te ha funcionado? A ver si me lo puedes decir en unidades, en ventas, en euros, en dólares, en tiempo. Porque los tienes en perpetuo, los tienes en evergreen. Sí, definitivamente el podcast es el mejor, es el mejor. O sea, es el mejor porque digamos que el webinar es un embudo que nos saca un número mayor de clientes en relación al volumen de personas que entra, pero el podcast es el que nos produce un mayor número de conversión. O sea, es como, sí, entra menos gente, hay más conversión, en el otro entra más gente, entonces el número es mayor que el del podcast, pero es porque también entra más gente. O sea, es como en ese sentido. Y de tráfico orgánico, es decir, no es tráfico de pago a los podcasts, o sí es tráfico de pago. Es tráfico, tenemos campañas en Facebook para el podcast y también orgánico. O sea, tenemos por redes, van al podcast en orgánico, YouTube manda el podcast en orgánico y tenemos una campaña en Facebook al podcast. Pero la conversión en el podcast es mayor, para mí es mi favorito. Y de los diferentes funnels, ¿cuál es el que más te ha facturado y cuánto ha podido facturar? De los diferentes funnels, el del webinar. Y bueno, pues ya hemos superado o sea, ya estamos en números de 6 cifras, como se dice. Y pues bueno, eso ha sido algo muy especial, porque yo realmente no llegué a pensar hace 20 años o algo así, que yo iba a construir una empresa que facturara números como esos, ¿sí? Dentro de las 6 cifras, ¿qué es? 11.000, o sea, 111.111 o 999.999. Pues las 6 cifras es más de 1 millón. Sí. Los 6 ceros, entonces te refieres.
Sí, seis Los ceros. 6 ceros, o sea que eso es más de 7 cifras. Sí, sí, exacto, exacto. Estaba Vale. pensando solo en los ceros. Claro, porque cuando hablan Me de 6 cifras, acompañan. cuando hablan de 6 cifras, pueden ser 100.000 o pueden ser 900.000. Hay Ah, un... ok. Sí, no, ahí me equivoqué. Pero sí, entonces son 7 cifras. Madre Claro. mía, pues cambia un poco, ¿eh? De 6 a 7 cambia, ¿eh? Bueno, y yo sé que tú tienes habilidades, algunas habilidades técnicas. Yo sé que tú has hecho tus pinitos, aunque ahora, bueno, ya tienes un equipazo. Eh, pero tú, de cuando empezaste tú a crear todo, ¿cuánto tiempo tardaste en empezar a delegar? Pues mira que es bastante tiempo pues, o sea, sí y no. Primero, el crecimiento de la empresa ha sido en un periodo que yo considero bastante corto para el nivel de facturación que tenemos. Son 3, 4 años. Sí, es realmente impresionante. Pero digamos que mi formación empezó 3 o 4 años antes. Es decir, yo empecé a estudiar mucho antes de empezar a ejercer, por decirlo, ¿no? Bueno, Pero, y nosotros para empezar a delegar, ¿cómo? estuvimos juntos en Estados Unidos en el 2015, creo. En el 2015, exacto. Y pues ya yo llevaba un tiempito haciendo cositas y Sí. aprendiendo y ese fue como el máster, ¿no? Como que nos dio un toque muy especial. Y yo estoy delegando ahora. Y Sí. ahora es cuando empiezas a delegar, es decir, después de que, claro, ya te has comido todo lo que se podía hacer y más. ¿Qué partes delegas de todas las estrategias o de todos los funnels? ¿Cuántas Pues personas tenéis en el equipo ahora mismo? Pues mira, ahorita nuestro equipo tenemos un grupo de asesores que son los encargados de las ventas, que es el más grande, que en este momento tenemos más o menos unos 18 personas, pero digamos que en total, lo digo como para más o menos la proporción y diferenciar los cargos, el resto, o sea, en total son por ahí 45, o sea que tenemos más o menos otras 20 personas, 25 personas en otros cargos, que he podido delegar todo lo demás, menos, adivina qué, Los funnels. los panes. O sea, entonces tú te consideras una funneler digital. Total, o sea, pero además con todo el orgullo y el amor del mundo, o sea, pero fíjate, es lo único que no he podido delegar. He podido armar un equipo de más de 25 personas y no he podido delegar los funnels. ¿Y por qué? Pues porque es mucha información la que necesitas tener, muchas conexiones, muchas claridades. Hay que saber de muchas cosas al mismo tiempo para tú poder conectar una con otra. Y hasta ahora realmente yo no he encontrado una formación nítida en este oficio, sino que se adquiere, en nuestro caso, como tú y como yo estoy segura, la hemos adquirido a través de los años, de muchos pedacitos, de mucha gente, de muchas cosas y de muchos niveles de información tecnológica y de marketing. Pero entonces encontrar un perfil de alguien que haya tenido ese mismo recorrido a estas alturas, pues es complejo, no es fácil. Sí, Sí, es cierto, es cierto. Faltan muchos funnelers en el mercado. sí, de verdad que sí. Dentro de una estrategia, de un funnel, ¿cuál es la parte que más te gusta toquetear a ti? Porque un funnel es muy grande, dices, bueno, no lo puedo delegar o no tengo cómo delegarlo, pero en realidad lo que tú no delegas es la responsabilidad del funnel, pero sí tendrás a personas que te hacen el diseño, Oh, el, sí. el copy, la parte de automatización, las campañas, todo eso sí, pero y dentro del funnel, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti? ¿Qué es lo que te gusta toquetear al final? A mí de lo que más me encanta es dibujarlo. O sea, La estrategia, el mapa. sí, es crearlo. Sí, es esta creación maravillosa que sale de tu mente y llega a un papel y luego empieza a coger vida
Y entonces empiezas a medir y a decir, entonces este pedacito, y empiezas a ver la estadística de la página, de registro, entonces tienes que ver el Facebook, los que tenemos Infusion, el Infusion, tenemos que ver las diferentes partes para decir si funcionó que pusiera esto aquí y no acá, ¿sí me entiendes? O sea, es apasionante, eso me encanta, o sea, como poder, el engranaje, el armarlo, el engranarlo, el medirlo y el luego optimizarlo y empezar como a embellecerlo, eso me fascina. De hecho, ahorita llevamos más o menos todo este año en esta creación y en este embellecimiento de esto que yo te llamo mi Master Funnel. Y primero está dibujado completamente en un papel de principio a fin, pero nos ha tomado prácticamente todo este año en ejecutarlo, nos falta un pedacito y yo digo, este final de temporada de este año se me va a ir en revisar y embellecer los resultados, ¿no? Qué fuerte. Cuando te pase la grabación vas a alucinar porque te estoy viendo que estás hablando como si estuvieras hablando de tus hijos. O sea, es que así es. Pero sí es verdad, se disfruta, ¿eh? Es muy apasionante, me encanta, o sea, es de verdad fascinante. Bueno, pues ya para terminar, Diana, ¿qué consejo le dirías a alguien que empieza en el tema del marketing digital y en especial en el mundo del funneler digital? Bueno, yo creo que lo primero es invertir en su educación. O sea, no hay manera, ¿sí? No hay manera de conseguir resultados si no inviertes en tu educación. Formarte de verdad, enfocarte en un... Si vas a aprender a hacer... Y esa es otra cosa, o sea, si vas a aprender a hacer funnels, enfocarte en estudiar sobre funnels y esto. Si vas a dedicarte al copyright, entonces enfócate en estudiar de copyright. Si vas a enfocarte en el diseño de los funnels, hay muchos programas, muchos cursos y muchas plataformas que te van a llevar a estudiar de esto. Pero el punto es, primero, estar dispuesto a invertir tiempo y recursos económicos, además, con toda certeza, en educarte. Y lo segundo es, ¿cómo se dice? Enfocarte en un tema, porque muchas veces, bueno, claro, nosotros, por ejemplo, seguramente tú y yo, en un transcurso de 10 años, pues nos pusimos a aprender un mundo de cosas, ¿verdad? Pero nos costó mucho tiempo poder llegar y coger y pararnos en un lugar para decir, ¿para qué me ha servido todo este mundo de cosas que he aprendido? Sí, sí, eso fue... Sí, pero al final es todo prueba-error, es todo Exacto. añadir tu conocimiento, o sea, todo viene bien. O sea, yo incluso en los errores yo lo he dicho siempre, incluso yo cuando me he arruinado es cuando más he aprendido. Exacto, eso también es súper cierto. Y la tercera cosa que le diría a alguien es que también se conecte con ella misma. Es decir, siempre, siempre, por más que aprendas estrategias de alguien, por más que sigas modelos, por más no seas un copietas. Sí, o sea, sé original hasta para copiar. Sí, sí, de verdad, porque de verdad es que uno encuentra y da un poco de pena, ¿no? Como no lo digo de una manera crítica, sino de verdad, como muchas personas con mucho talento, con súper buena información, pero están enfocadas en seguir un modelo cuando de pronto no es el modelo que les funciona a su producto, a su nicho, no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que esas serían las tres cosas que yo le diría a alguien. Invierte tiempo y dinero en educarte, enfócate en una información concreta y lo otro es, sé original, emula, modela, o sea, se vale todo esto, pero conecta contigo, con tu corazón, con lo que estás haciendo y crea algo, convierte eso en algo tuyo, propio y original. Fantástico. La verdad que nos has revelado cosas muy, muy, muy potentes y muy interesantes. Bueno, Diana, pues mil gracias, la verdad. Mil gracias por dedicarme este espacio
que ya era hora, ¿no? Que pudiéramos tener una charlita así. Sí, claro que sí. Y bueno, espero verte muy pronto, a ver si se nos pasa todo esto que nos está pasando en el mundo y nos podemos volver a ver o en España o en Estados Unidos o en Florida. Sí, claro, pero yo creo que estamos esperando ansiosos. Me dejaste muy triste ahora con la noticia de la nueva, ¿cómo Situación se aquí dice? en Madrid, el confinamiento. Sí, todo eso, porque la verdad, para nosotros, para Carlos y para mí, uno de los grandes deseos que tenemos ahora es ir a España. Estamos como niños chiquitos, ¿no? Como no puede ir, pues queremos. Eso os pasa por no haber venido cuando teníais que haber venido. Sí, bueno, sí fuimos, pero nos faltó Castigado. ir más. Bueno, Diana, pues mil gracias. Mil gracias otra vez. Gracias a ti. Ay, me Muchas deja. gracias. Chao.